Bien, buenas noches con todos. Vamos a dar inicio para conversar un poco más sobre políticas contables y estimaciones contables. Y antes de iniciar mi participación, sí me gustaría que podamos diferenciar lo que es una estimación contable a una política contable, ¿no? Porque, como mencionó Leopoldo, es distinto el tratamiento cuando tú haces un cambio política y cuando tú haces un cambio en estimación contable. Cuando tú haces un cambio en política contable tienes que afectar a resultados acumulados y no solo implica ello, sino que tienes que hacer una reestructuración de tus estados financieros previos, ¿no? Entonces imagínate si tienes errores o si tienes cambios de políticas que afecten a 2 o 3 años anteriores, vas a tener que reexpresar saldos iniciales incluso. Pero si es que tenemos cambios en estimaciones contables, ¿no? Como mencionaba Leopoldo, la norma te establece que tienes que ir en forma prospectiva y solo afectará el resultado del periodo donde se efectúe el cambio. Entonces, se ha visto, en la práctica hemos visto mucho que a veces hay compañías que no logran diferenciar lo que es una estimación y una política contable. Y eso hace que finalmente el tratamiento que se le dé sea el incorrecto, ¿no? A veces el ejemplo que mencionó al último Leopoldo es bastante claro. Los cambios en métodos de depreciación son cambios en estimaciones contables, no son cambios en políticas contables, ¿no? Entonces, porque lleva la palabrita métodos y dentro de la NIC 8, cuando nosotros leemos la literatura, te establece que las políticas contables incluyen métodos, ¿no? Entonces, por llevar simplemente la palabrita de método, entonces tú dices, método de depreciación es un cambio de política, pero en realidad no, porque es un cambio de estimación contable, porque depende de qué, depende de un patrón. Entonces, si tú venías consumiendo la máquina en un periodo constante, pues el método que aplicabas era el método lineal. Pero si después, porque a lo mejor cambia el mercado, cambia el sector, tú vas a tener que producir en forma por pedidos, cambia el patrón, en este caso de uso que le vas a dar a la máquina, por lo tanto tienes que hacer un cambio en estimación. Entonces, voy a ahondar un poco más en lo que son estimaciones contables y en lo que respecta a la participación de especialistas, ¿no? Es cierto que la mayoría de empresas en nuestro país son empresas pequeñas, medianas empresas y que poco a poco están implementando lo que son buen gobierno corporativo. Y dentro de ese proceso, pues, ¿qué sucede? Que el contable es el único responsable de la información financiera. Cuando la gerencia financiera, cuando un banco, cuando un inversionista pide información financiera, todos le echan la mirada al contador. Entonces, contador, tú ve cómo te las arreglas y elabora la información financiera. Pero en realidad, ¿no? Como lo dice un profesor y un maestro, Carlos Paredes, es como el eslogan de Defensa Civil, ¿no? Defensa Civil, tarea de todos. Y lo mismo sucede con la información financiera, es tarea de todos en la organización, ¿no? Y con eso vamos a empezar. Por ejemplo, cuando estamos hablando de la NIC 2, hay una de las estimaciones que se tiene que efectuar, que es justamente el valor neto de realización. Y la misma norma te establece cuál es la fórmula, ¿no? Los precios estimados de venta menos los costos para llevar a cabo la venta. Entonces, cuando el contable está aplicando la NIC 2, necesita información para aplicar la fórmula. Pero el contador no tiene la información de cuáles van a ser los precios, ¿no? Estimados para realizar la venta y tampoco tiene la información de cuántos han sido los costos. Podrá tenerla porque tiene toda la información, toda la data, pero no es el que está día a día con esta información. Entonces, ¿ahí a quién tiene que acudir? Pues tiene que acudir, por ejemplo, en el caso de los precios, tendrá que acudir a la gerencia comercial, porque finalmente la gerencia comercial, la gerencia de venta es la que está en el día a día, sabe a cuánto se van a realizar los inventarios y a qué fecha, ¿no? Y en el caso del área de producción, ¿no? O el área de costos, la que te va a dar finalmente cuántos han sido los costos históricos, ¿no? ¿Qué ha costado para llevar a cabo la venta y lo que te ayudará también a hacer la estimación. Entonces, fíjense solamente en este pequeño cálculo, pequeño entre comillas, que todas las compañías lo tienen que hacer, o la mayoría que tiene inventarios, para aplicar la NIC 2. Entonces, no es trabajo y responsabilidad única del contable. El contable tiene que pedir información, tiene que fluir esa información, pero es responsabilidad también del contador que levante la mano y que diga, oye, para yo aplicar en este caso la NIC 2, yo necesito información del área comercial, necesito información del área de producción. Si no, de lo contrario, no tendré esa información y no podré aplicar la norma, ¿no? Cuando tenemos activos fijos, cuando tenemos activos intangibles, cuando tenemos propiedades de inversión, hay estimaciones que tenemos que realizar, como son las vidas útiles, valores residuales, ¿no? Métodos de depreciación. ¿Y qué pasa en este escenario? Adquirimos una maquinaria,
¿no? Una maquinaria que no es tan recurrente, porque si adquirimos muebles, enseres, como que ya sabemos más o menos por historia cuál es la vida útil que le asignamos, pero si adquirimos maquinarias, construcciones, etcétera, entonces como que el contable no tiene esa competencia suficiente para poder estimar cuánto es la vida útil, ¿no? Cuál es el valor residual o cuáles son los métodos de depreciación que voy a aplicar. Entonces ahí necesita la participación de expertos, ¿no? Expertos entre comillas, ¿no? Porque un experto puede que la compañía lo tenga dentro de la compañía, ¿no? Porque si estamos hablando de que estoy adquiriendo una maquinaria y resulta que la compañía ya viene adquiriendo en varios periodos una maquinaria, yo tengo un ingeniero, tengo un maquinista, entonces él por historia, porque está en el día a día con la máquina, sabe, ¿no? Y puede realizar una estimación. Lo que sí tendrá que hacer es un pequeño documento, un pequeño memo, un pequeño informe que sustente finalmente esa estimación. Porque por más estimación que sea, ¿no? Llámese una estimación a algo que no podemos determinar con exactitud, tiene que estar soportada, tiene que estar sustentada. Entonces, ok, no necesariamente quizás el maquinista tenga títulos, ¿no? profesionales que lo avalen como experto, pero sí está en el día a día. Y cuando el auditor venga a pedirte información, el auditor no necesariamente te tiene que pedir un informe hecho por un externo, independiente, ¿no? Porque tú lo puedes tener dentro de la compañía. Por eso es que llamamos, ¿no? Y ahí en la lámina estamos viendo expertos internos o expertos externos, ¿no? Pues si no tendré el experto dentro de la compañía, sí tendré que acudir a uno de afuera, ¿no? Otro de los temas, y porque ya los mercados, ¿no? cada vez rompen barreras, las compañías vienen trabajando con distintas monedas, ¿no? Bimoneda, trimoneda, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, vendo, yo estoy en el Perú y puedo vender en dólares, puedo vender en euros, ¿no? Puedo vender en yenes, quizás, puedo comprar materia prima también en diferente moneda, puedo prestarme dinero en diferente moneda, ¿no? Ha llegado fin de año, cuando se distribuyen dividendos, se tiene que pagar los dividendos al accionista que está en otro país y también hay otra moneda. Entonces la compañía se expone a diferentes riesgos, ¿no? Riesgos de moneda, riesgos de mercado, riesgo de tipo de cambio. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la compañía? Tendrá que definir, estimar cuál es la moneda funcional que tendrá que aplicar para preparar y presentar sus estados financieros. Y en ese escenario podrá ser el sol, el dólar, el euro, ¿no? Pero para poder realizar esta estimación se necesita información. Necesitaré información de cuáles han sido las transacciones, las operaciones en soles, en dólares, en euros, cuál es la que pesa más, ¿no? Y finalmente la compañía estimará, ¿no? una moneda funcional. Y para eso pues necesita información y no necesariamente el área contable cuenta con dicha información. Quizás el área de finanzas, la gerencia de finanzas es la que tendrá que hacer esa evaluación, incluso una evaluación cuantitativa, porque finalmente vamos a tener que ir a números para determinar cuál tendría que ser la moneda funcional en una compañía en un determinado periodo. Porque en un año puedes ser dólar, tu moneda funcional, y al año siguiente puede ser euro, y al año siguiente puede ser sol, porque estamos hablando de una estimación, y una estimación no es una política contable, ¿no? Entonces, oye, si yo digo que va a ser dólares, no es que siempre va a ser dólares, sino que responde finalmente al patrón. Entonces, si mis transacciones dependen de una moneda, pues en esa moneda tendré que preparar y presentar mi información financiera. Esta evaluación de la moneda funcional la tengo que hacer no solamente a nivel de cuentas del estado de situación financiera, sino también a nivel del estado de resultados, ¿no? Para ver mi nivel de ventas, mis costos. Hay algunas compañías que sí, por política interna, no política contable, sino por política interna, tienen el pago de planillas en soles. Y a lo mejor el gasto de planillas es el más representativo de todos los costos y gastos. Y eso puede ser que finalmente le lleven a la conclusión a una compañía que la moneda funcional es soles, porque finalmente depende de esa moneda. Otra de las estimaciones que en muchos sectores, por ejemplo el sector minero, ¿no? ha tenido que efectuar en los últimos años, es la estimación de deterioro de sus activos de larga duración, ¿no? Cuando la compañía se enfrenta al hecho de que a lo mejor no va a poder recuperar lo que ha invertido en sus activos de larga duración como activos fijos intangibles, tiene que hacer su prueba de deterioro, el famoso test de impairment, ¿verdad? Para identificar a lo mejor si existe o no existe una pérdida por deterioro.
Entonces, imaginemos el sector minero que hace varios años viene con la caída de precios de los metales. Entonces, toda la inversión que hicieron en esos activos de larga duración, todas sus plantas industriales, sus plantas mineras, unidades mineras, el riesgo es de que a lo mejor en algún momento no recupere esta inversión. Tienes que aplicar la NIC 36, estimar el importe recuperable. Y cuando estimas el importe recuperable, está representado básicamente por un valor en uso. Y el valor en uso, la misma norma te establece que es que tú tengas que calcular flujos de caja futuros descontados y descontados. Entonces, eso implica aplicar lo que conocemos como finanzas corporativas propiamente. Entonces, este es un importe, un valor que necesito para poder aplicar la NIC 36 y que no necesariamente el contable va a tener que tenerlo o calcularlo. Con eso no quiero decir que el contable no tenga las competencias para poder calcularlo. Sí, y de eso queremos un poco fomentar. Hay muchos cálculos financieros que se los dejamos quizás a otro profesional, ¿no? Porque él sabe más de número, él sabe más de finanzas, cuando nosotros como contables podemos hacerlo, si tenemos las competencias suficientes para poder hacerlo. Pero a lo que me refiero es que no estoy solo. Yo como contable en una compañía no estoy solo para preparar información financiera. Necesito, ¿no?, información de expertos internos o externos, ¿no? Por eso ahí le pongo la calculadora como para poder resaltar el hecho de que se tienen que hacer cálculos financieros. Otra de las estimaciones que se tienen que efectuar son las provisiones, activos, pasivos, contingentes, ¿no? En este escenario, si la compañía enfrenta muchos procesos, ¿no?, muchos juicios a favor o en contra, pues el contable no tiene la competencia para decir, oye, voy a ganar o voy a perder. Va a tener que acudir al especialista, y en este caso el especialista pues van a ser los abogados que estén trabajando internamente en la compañía o abogados que a lo mejor voy a tener que tercerizar, pero finalmente necesito yo la opinión de esos terceros, de esos expertos, de esos abogados, para que me ayuden a estimar si esa contingencia va a ser posible, remota, probable, si ese juicio lo voy a ganar o lo voy a perder, y eso es lo que finalmente yo voy a tener que reflejar en los estados financieros. Otro de los temas que todavía seguimos aplicando hasta el fin de este año, bajo NIC 39, el deterioro de las cuentas por cobrar, ¿no? Tenemos que reflejar el saldo real de lo que vamos a recuperar de las cuentas por cobrar. ¿Y eso qué implica? De que a lo mejor tenga clientes que tengan problemas, ¿no? No tengan capacidad de pago, estén endeudados, etcétera. Yo voy a tener que sincerar esas cuentas por cobrar, por ejemplo. Es decir, voy a tener que contabilizar cobranza dudosa, deterioro de cuentas por cobrar. Pero yo les pregunto, ¿el contable está en el día a día, tiene la información de los clientes para poder estimar ese gasto de cobranza dudosa? No, ¿verdad? Porque, oye, imagínate, tengo cientos, miles de clientes, el contable no va a estar, su día a día no le permite, pues, saber el comportamiento de sus clientes. ¿Qué área será la que le proporcione, ¿no?, el detalle de cuáles son los clientes que están morosos, etcétera, y eso va a servir de base para estimar la cobranza dudosa? Pues a lo mejor la gerencia o el departamento de cobranzas, de créditos, porque ellos están en el día a día con el cliente y le dirán al contable, oye, mira contable, estos clientes están morosos, están sobreendeudados, así que hay mucho riesgo de que a lo mejor no podamos cobrarlo. Esa información es la que te sirve de base para que tú estimes tu deterioro de cuentas por cobrar, ¿no? También le ponemos la calculadora porque en algunos escenarios vamos a tener que hacer también cálculos financieros, ¿no? Otro de los temas que a partir del año 2013 tuvo bastante impacto en la compañía es lo relacionado a la estimación de los valores razonables, ¿no? Hasta el 31 de diciembre del 2012, a pesar de que muchas normas como la NIC 16, la 38, la 41 te hablaban de valores razonables, no había ninguna norma que te decía cómo calcular esos valores razonables. Entonces, ¿a quién acudíamos? Al experto, al tasador, etcétera, y él me determinaba un valor razonable. No sé cómo lo calculaba, pero me calculaba un valor razonable. Y no podíamos contrastar porque finalmente no había una norma que te decía cómo calcularlo. Sin embargo, a partir del año 2013 entra en vigencia la NIF 13, ¿no?, que es la norma que te establece cómo se deben determinar los valores razonables. Entonces, ya no es como el experto o el tercero lo calcula, sino ahora es cómo se aplica la NIF 13. Y en la práctica vemos que no se está aplicando mucho, porque todavía se sigue confiando en el trabajo que hace el experto, pero a lo mejor ese experto quizás todavía aún no ha leído la NIF 13. La NIF 13 te da los parámetros, las técnicas, los inputs que tú necesitas para poder determinar valores razonables, ¿no?
Y en este caso, pues cuando tenga que determinar valores razonables, voy a tener también que acudir a expertos que puedan estar en la compañía también, porque yo puedo tener un analista, un experto en temas de finanzas, o a lo mejor voy a tener que contratar también a uno de afuera, ¿no? Ponemos también la calculadora porque tenemos que hacer de todas maneras cálculos acá financieros. Son varias normas, como ven y pueden apreciar ahí, que te establecen que en forma obligatoria o en forma opcional tengas que medir activos o pasivos a valores razonables. Entonces, no estamos hablando de una norma o una estimación menor. Entonces, con esto yo les vengo a compartir, ¿no?, el hecho de que, y volviendo al eslogan de Defensa Civil, ¿no?, la información financiera es tarea de todos en la organización. Cada organización, cada área, ¿no?, realiza ciertas actividades que finalmente, ¿no?, recaen en información financiera. Entonces, por ejemplo, hay muchas compañías que tercerizan su contabilidad, estudios contables o los outsourcing, ¿no? Y es bastante común escuchar que lo que generalmente se le pide, ¿qué cosas son? Tus ventas, tus compras, tus entradas y salidas de efectivo, ¿no? Pero no le preguntamos, oye, ¿cómo están tus inventarios? Si están o no están deteriorados, ¿cómo van tus cuentas por cobrar? Si hay o no hay cobranza dudosa, ¿tienes o no tienes juicios? ¿Vas a ganar o vas a perder? No hay esas preguntas. Entonces, como que quizás no estamos, ¿no?, contabilizando o no estamos recogiendo toda la información necesaria para poder contabilizarla y tener información financiera completa. Y a lo mejor sí, quizás lo hacemos al cierre del año, pero tu información financiera intermedia como que quizás no está siendo completa, ¿no? Entonces, yo les vengo acá a compartir esta cadena de valor, ¿no?, para que se pueda aplicar en las organizaciones y vean cómo a través de la interacción de muchas gerencias en la compañía, como la gerencia comercial, la gerencia financiera, te van a ayudar a aplicar estas normas, por ejemplo, ¿no? La gerencia de producción, la gerencia de planta, ¿cómo te van a ayudar a aplicar estas normas? Como la gerencia de recursos humanos te ayuda a aplicar la NI 19, como la gerencia del área legal te ayuda a aplicar la NI 37. Y hoy por hoy todos los procesos ya se van automatizando, se genera la información y tengo finalmente los estados financieros para propósitos de los interesados. Ya para ir cerrando, hablar también un poco sobre el manual de políticas contables. ¿Qué es lo que generalmente escuchamos? Y estas dos láminas últimas las acompañé recién el día de hoy porque sí me gustaría compartirlas. ¿Qué es lo que escuchamos con relación al manual de políticas contables? No creo que sea necesario elaborar el manual. Todos los registros ya los sabemos de memoria. El papel está de más, ¿no? Entonces, a veces, como auditores, vamos a pedir el manual de políticas contables a una compañía y dice, pero si yo ya sé contabilizar, no necesito un manual que me diga cómo hacerlo, ¿no? El sistema ya tiene configurado todos los tipos de registros contables, no necesitamos un manual. Tendrán, sí, quizás configuradas tus transacciones rutinarias del día a día, pero si haces una nueva operación, una combinación de negocios, nunca pactaste derivados, ahora sí los pactas, entonces tu sistema a lo mejor no está preparado. Entonces no vas a esperanzar a que el sistema te diga cómo contabilizarlo. Tienes que tener un manual que te diga cómo finalmente hacer ese registro contable. Esto es algo que escuchamos bastantes veces, ¿no? Las políticas contables son iguales en todas las compañías. Por eso entenderíamos que no es necesario contar con un manual. ¿Ustedes creen que todas las políticas contables son iguales para todas las compañías? No, ¿verdad? El hecho de que tú hayas establecido como política medir tus activos fijos al costo no quiere decir que todos apliquen el costo. Incluso dentro del mismo sector, ¿no? Esta también es bastante escuchada. Las políticas contables están en el informe de auditoría. ¿Ya para qué un manual? ¿Verdad? Ahí bájate el informe del año pasado y están las políticas contables. Pero eso es un resumen de las políticas, ¿no? Esa también. Y los que son auditores seguramente van a compartir esto que dicen algunas empresas. Los auditores son quienes elaboran las políticas contables, ya que son ellos los que hacen el informe de auditoría, ¿no? No, las políticas contables, pero si tú haces el informe, tú debes saber cuáles son las políticas contables. Oye, son tus políticas contables. Es tu información financiera, ¿verdad? Nadie nos había mencionado que debíamos contar con un manual. Vamos a pedir a un consultor externo que la elabore. Entonces, ¿cómo has venido haciendo tu contabilidad? ¿No? ¿Qué es lo que debe contener el manual de políticas contables? No solamente políticas contables, sino también, ¿no?, fechas claves para el proceso de preparación y presentación. Si tú estableces cuáles son las fechas de cierre, eso se tiene que cumplir. Y todas las áreas del negocio que te tienen que dar información, pues tendrán que conocer esa fecha para que finalmente se cierren los estados financieros. Esa información debe estar en tu manual.
Marco contable y financiero aplicable. No todas las compañías aplican NIF. Si estoy en una empresa del sector financiero, normas de SBS en el primer orden de prelación y después las NIF, ¿no? Políticas contables significativas, información a revelar y nuevos pronunciamientos contables. Se nos viene la NIF 9, se nos viene la NIF 15, se nos viene la NIF 16. Tu manual de política contables ahora tienes que ir actualizándolos. Hay nuevos cambios, nuevas normas, ¿no? Y algo muy importante, el sistema de control interno sobre la información financiera. A lo mejor tu mayoría de registros está automatizado, pero también tienes la potestad de ingresar asientos manuales. ¿Qué controles, no, has implementado para asegurarte de que esos asientos manuales se estén ingresando en forma correcta? Que no se le dé la libertad a cualquier usuario de ingresar asientos manuales, porque si no, imagínate, si le damos a toda el área contable el poder, ¿no?, para ingresar asientos manuales, cualquier cosa puede suceder. ¿Cuáles son los controles que tú estás implementando para mitigar los riesgos relacionados a la mala información financiera? Con eso quiero agradecerles mi participación y luego entramos a la ronda de preguntas. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, muchas gracias por ambas exposiciones. Bueno, mi pregunta va para ambos, en realidad, es en base a la NIF 9, Instrumentos Financieros, la cual va a estar vigente, como creo que ya todos saben, desde el próximo año. Más que nada va implícita a lo que es el deterioro, ¿no? ¿Cuáles son cómo creen que van a afectar este cambio de políticas en cuanto a las implicancias? Porque antes registraba cuando todavía no se incurría, cuando se adquiría, por ejemplo, el instrumento financiero. Y ahora es a partir de que se adquiere el instrumento financiero. Ok. A ver, comenzaré yo dando respuesta. Tal vez el mayor cambio, si comparamos la NIF 39 con la NIF 9, el mayor cambio está justamente en el tema de deterioro. Porque mientras la NIF 39 usaba el deterioro incurrido, ¿no?, la pérdida incurrida, la NIF 9 usa el criterio de pérdida crediticia esperada. En mi opinión, muchos de ustedes pueden estar en desacuerdo, con la implementación de la NIF 9 en el tema de pérdida crediticia esperada se rompe uno de los principios que la ha tenido la contabilidad durante un montón de años, el concepto de vengado. Sí, la pérdida crediticia esperada ya no sigue el criterio de vengado, ¿no? Entonces ahí es un cambio importante en lo que, digamos, nosotros hemos estado acostumbrados con el concepto de vengado. ¿Por qué? Porque me adelanto a la pérdida, ¿no? Yo no espero que la pérdida ocurra, sino me adelanto, pronostico la pérdida, ¿no? Ese es el mayor cambio. Y lógicamente eso también va a tener implicancia tributaria porque, digamos, la administración tributaria no me va a aceptar que yo adelante la pérdida, ¿no? Sí, comparto con Leopoldo con el hecho de que es uno de los cambios bastante importantes y a lo mejor que es uno de los cambios que más vamos a sufrir, entre comillas, acá en el país, puesto que el activo financiero más común, ¿no?, que tenemos acá en el Perú son las cuentas por cobrar. Entonces te menciona la NIF 9 ahora sobre la metodología de las pérdidas esperadas, ¿no? Bajo NIF 39, que todavía la seguimos aplicando hasta el cierre de este año, tú tenías que identificar algún evento, alguna situación que te haga pensar que no vas a poder recuperar, en este caso, las cuentas por cobrar o cualquier activo financiero. Por eso se le denominaba la metodología pérdidas incurridas, ¿no? Tenía que incurrir en algo, tenía que suceder algo para que tú reconozcas el deterioro del activo financiero. Sin embargo, ahora bajo NIF 9, tú te paras presentando estados financieros y tienes que estimar tu pérdida, ¿no?, de acá a 12 meses o de acá hasta que venza el activo financiero, ¿no? Entonces tú dices, si no tenía mucha información o no tenía mucha base para poder estimar pérdidas incurridas, ahora voy a tener que hacer pérdidas esperadas, ¿no? Entonces es bastante complicado porque en la misma norma se menciona que tienes que aplicar la famosa futurología, ¿no? Entonces ya nos estamos poniendo un poco esotéricos en la parte contable, pero la norma lo menciona, ¿no? Y a lo mejor las entidades financieras que vienen aplicando esta metodología, pero en forma de gestión de riesgo, no la contabilizan, pero el resto de entidades no cuentan pues con un área de riesgos, un área de finanzas propiamente, que va a tener que hacer un modelo, establecer un modelo para poder decir cuánto es lo que podemos perder de acá al futuro, ¿no? Y esto ya se nos viene ahora el 1 de enero del 2018 y
sabemos que estamos con el tema NIF 15, nos preocupa mucho porque estamos hablando de los ingresos, pero los ingresos va de la mano con las cuentas por cobrar, y las cuentas por cobrar van a ir de la mano con la NIF 9, entonces como que debe ir la importancia que se le está dando la implementación de la NIF 15, debe ir también con la NIF 9, ¿no? Bueno, no sé si alguien en el público tenga alguna pregunta para los expositores. Aquí adelante tienen una pregunta. Buenas noches con los ponentes y buenas noches con todos los presentes. Tengo dos preguntas. Hablando acerca de las estimaciones, ¿qué pasa cuando una empresa está enfrentando litigios? ¿En qué momento nace la obligación de la empresa de reconocer la pérdida a futuro o el ingreso a futuro, el ganar el juicio? Porque o vas a tener que, por ejemplo, en el caso hipotético de un tema laboral, vas a tener que o indemnizar a una persona o pedir una compensación por daños y perjuicios. Eso en un caso puntual. En otro caso, ¿qué pasa cuando estás estimando ingresos? Porque no todos los comprobantes que vas a recibir van a ser emitidos en el mes, pero sin embargo el gasto se ha dado en el mes. Vamos a trabajar con lo ideal para no distorsionar la información financiera y un tema más que todo creo contable y tributario. Esto sería adecuado tratar con una 42.2, facturas por recibir no emitidas, o hacer un asiento de una estimación, una provisión estimada del gasto realizado en este mes. Esas dos cositas, por favor. Con relación a la primera, la estimación de juicios, ¿no? En este caso, las normas, la NI 37 te menciona activos contingentes, pasivos contingentes, ¿no? Si la compañía enfrenta un proceso en contra, ¿no? Como decíamos, ¿no? El contable no va a poder hacer la estimación solo, la gerencia no va a poder hacerla sola, va a tener que acudir al especialista, en este caso el abogado. El abogado, en base a su conocimiento, expertise, dirá cuál es el grado de contingencia, ¿no? Que se enfrenta. Y el abogado te dirá, mira, es casi probable que perdamos el juicio. Entonces ya con esa estimación, con ese juicio, es lo que finalmente el contable dice, si es casi probable que perdamos, pues hay que contabilizar ya el pasivo, porque ya estamos frente a una obligación, ¿no? En el caso de activos contingentes es distinto, ¿no? Porque si la compañía está demandando a un tercero, ¿no? Aquí la norma es bastante tajante, ¿no? Y rígida en el sentido de que no te permite reconocer ningún ingreso hasta que tengas algo que te asegure de que vas a ganar el proceso. Entonces, si nos vamos a un tema judicial o un tema, por ejemplo, de contingencia tributaria, que son bastante comunes, si no tienes la resolución del tribunal fiscal en el que te dice que ya ganaste, hasta ahí no deberías reconocer ninguna cuenta por cobrar, ningún ingreso, ¿no? Y eso puede pasar muchos años. Hay algunas compañías que toman el mismo tratamiento de los pasivos. Oye, pero si mi abogado me dice que voy a perder, contabilizo el gasto. Pero mi abogado dice que voy a ganar este juicio que le enfrento a SUNAT, entonces también contabilizo el ingreso. No, ahí no te lo permite. Hasta que no tengas la documentación, la resolución del tribunal fiscal, por ejemplo, en este caso, no podrías reconocer ese activo y ese ingreso propiamente, ¿no? Y con relación a la segunda pregunta, es cierto, en algunos sectores, ¿no? Por ejemplo, algunos sectores que dependen o que venden commodities, ¿no? No tienen los precios exactos al cierre de estados financieros, van a tener que hacer una estimación en el caso de ingresos. Y en el caso de pasivos, igual, no me llegan las facturas, no tengo el contrato, pero ya me prestaron el servicio. Entonces yo no puedo dejar de contabilizar ese gasto, no puedo dejar de contabilizar esa cuenta por pagar, ¿no? Pero ya cuando llevo a los estados financieros hago mi mayor esfuerzo. Tengo a lo mejor la historia que me dice cuánto es más o menos lo que me han ido prestando en los meses anteriores y tengo información que me permite contabilizar el gasto y la cuenta por pagar. Ese pasivo es una cuenta por pagar, la 42 que mencionas. No debería ser una provisión, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente ya te prestaron el servicio, ya es un gasto real, ya la cuenta por pagar es real, ¿no? En el caso de una provisión es donde hay incertidumbre. Tú no sabes si en un momento, por más que te diga el abogado que has perdido, a lo mejor eso resulta lo contrario y vas a tener que hacer el extorno de
de ese pasivo, ¿no? Yo quisiera agregar algo. Digamos, como decía Alex, digamos, la NIT 37, digamos, califica provisión a un pasivo que es incierto el monto y es incierto en cuanto lo va a pagar. Por ejemplo, si a cierre de mes me está faltando el recibo de luz, de agua, eso no es una provisión, ese es un pasivo que por no tener el documento exacto tendré que hacer una estimación, pero no es una provisión, ¿no? El término dentro de la NIT 37. El otro término, cuando hablamos de commodity, por ejemplo, Perú, país minero, digamos, las empresas mineras hacen la venta del cobre. Cuando despacha el concentrado de cobre, lo hace con una liquidación provisional. Después, cuando llega a puerto de destino, se hace una liquidación final y, lógicamente, los precios han variado. Técnicamente, digamos, eso es un derivado incorporado, ¿no? Y se trata así como un derivado implícito dentro de la cuenta por cobrar. Ahora, con la entrada de la NIT 15, ahí puede haber cierta discusión si realmente es un derivado incorporado o es una contraprestación variable, ¿no? Ese es un tema todavía que se podrá discutir, ¿no? No sé si alguien más tenga una última pregunta para los expositores. A continuación se realizará la entrega de los presentes por parte de la Facultad de Ciencias Contables y de la revista Lidera. Para clausurar el cuarto simposio académico Lidera, invito a la señorita Daniela Guamán Cañote, directora de la revista Lidera de la Facultad de Ciencias Contables de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quien brindará las palabras finales y clausurará el evento. Bueno, buenas noches. Sé que es un poco tarde. Lo único que tengo que decir ahorita es, de verdad, muchas gracias a todos los asistentes. De verdad, tenía una expectativa ligeramente alta de que el simposio iba a salir muy bien y de verdad que sobrepasó todo lo que tenía pensado. En realidad, no soy de las personas que les gusta llevarse el crédito sola. La verdad, este trabajo fue realmente colectivo. He trabajado con un grupo muy bueno durante este año, al cual me gustaría invitar aquí al escenario. Ian, Alison, personas con quien comparto el directorio, los coordinadores de eventos y publicaciones, María Claudia, Linda, los coordinadores de las distintas áreas de la revista, Yanira, Alessandra, Carolina, Luis, Telmi, Lisette, los nuevos miembros, Karina, Gretel, Mildred, Paul, Jesús y bueno, las chicas que ahorita van a salir. Si pudieran ponerse de verdad todos adelante. Este evento de verdad que ha sido lo que es gracias a ellos y de verdad que me gustaría que les brinden unos muy fuertes aplausos porque de verdad que gracias a ellos este evento se ha llevado a cabo, se hizo la difusión, todo lo que ustedes ven en estos momentos es gracias a ellos y de verdad que estoy muy orgullosa de cada uno, de verdad agradezco trabajar con cada uno de ustedes. Espero que sigamos con estos logros y que podamos llevar a la revista mucho más lejos de lo que está ahorita. De verdad,
no tengo más palabras para agradecerles lo que en estos momentos estoy sintiendo. De verdad, muchas gracias y por favor, yo creo que más aplausos para ellos. Y bueno, lo último que me queda por decir al público asistente, de verdad que muchas gracias por su participación. Espero que el simposio haya sido de su agrado, haya cumplido todas las expectativas. Y bueno, más que nada, buenas noches y muchas gracias por asistir. Solo para recordarles que la entrega de